Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de una película, en mi opinión, estupenda, maravillosa, divertida, que transmite alegría, con una dirección muy interesante y unas interpretaciones maravillosas, pero que estuvo llena de intríngulis por dentro y sobre todo nos ha dejado una canción inolvidable en el acervo universal. Me refiero a Hello Dolly. Hello Dolly es una película musical del año 1969, un grandísimo musical, en mi opinión, basado a su vez en un musical teatral homónimo, Hello Dolly, que a su vez partía de una pieza teatral no musical llamada La Casamentera, donde ya se encuentran los intríngulis de lo que es la trama de la historia, que tampoco es para tirar cohetes, porque la trama es bastante breve y bastante pues limitada, pero ofrece un abanico muy amplio de posibilidades. Entonces en 1969 se estrena este monumento al cine musical, que fue en su momento el rodaje más caro que había en el cine, y sobre todo en particular en el cine musical. Pero desde el principio hubo una serie de problemas que se fueron extendiendo y ampliando a lo largo de los sucesivos días de rodaje y el montaje y todo esto, de suerte que aquello fue un caos. El resultado a mí me parece muy digno y muy interesante. Dicen que es el último gran musical, que a partir de aquí pues los musicales en cine ya empezaron a funcionar de otra manera y ya no había esos presupuestos y el ejemplo, hombre, pasan 10 años, pero prácticamente el ejemplo cumbre del cambio de registro en el cine musical es Gris, donde ya aquí vemos otro tipo de cine más moderno, menos grandilocuente, pero que a mí este otro tipo de musical anterior también me parece muy interesante. La película está dirigida por Gene Kelly, el inmenso Gene Kelly, el gran bailarín de la historia del cine, que ya había dirigido otras películas, que ya había tenido otra experiencia detrás de la cámara, y Gene Kelly se llevó muchas bofetadas por cuenta de esta película, porque para empezar él quería hacer una película intimista, una película de pronto con un reparto pequeño, con unos elementos que funcionaron sobre todo por la visualidad y por el oído, por las canciones y eso. Y la productora le dijo que de eso nada, que tienes que hacer una cosa faraónica, una cosa grandísima y tal. Y el hombre se tuvo que avenir a aquello. Lo hace estupendamente porque era Gene Kelly, un genio, entonces no vamos a... Pero ya tenía problemas con los coreógrafos, tenía problemas con los actores, tenía problemas con uno y con otro, algo a lo que no colaboraron los protagonistas, que se llevaban muy mal. Los protagonistas, como es sabido, Barbara Streisand, Walter Matthau. Y con el primero que tuvo problemas Gene Kelly fue con Ernest Lehman, que es el guionista, es el autor del musical. Porque aquí no se entendían, había cosas que Gene Kelly pretendía cambiar y que el otro dijo que no, bueno, y a partir de aquí, bueno, lo que iremos viendo. La historia es muy sencilla, muy breve. Hay una mujer que se traslada a Nueva York, creo recordar que es, desde otro sitio, que es una casamentera. Es una mujer que intenta pues buscar parejas para uno o para otro, llamada Dolly Levy, Dolly, la Dolly del título, y esta va a Nueva York porque hay un individuo adinerado, soltero ya de cierta edad, llamado Horace Van der Gelder, que bueno, que considera que él quiere tener una mujer, él tiene unas pretensiones de una mujer más joven, bella, tal y cual, y a toda esta hay una sobrina de él que tiene un pretendiente, que él no termina de verlo con buenos ojos, él tiene una serie de empleados que también tienen participación en el asunto, pero lo que quiere es una mujer con unas determinadas características, a lo que la casamentera pues no le hacen mucho caso, y según va evolucionando la acción, desde las confrontaciones iniciales, él va sintiendo, este hombre adinerado, soltero, gruñón y autoritario, va sintiendo algo que se mueve dentro de él hacia Dolly. Termina enamorándose de ella y terminan, bueno, pues ya se puede imaginar. No era un argumento para tirar cohetes ni nada, pero bueno, que funciona porque, bueno, pues los elementos, pues, a pesar de su simplicidad, pues encajan muy bien, ¿no? Para el protagonista masculino no hubo ninguna duda, fue Walter Matthau, un actor que le marca su impronta en cualquier personaje, en mi opinión uno de los mejores actores que ha habido en la historia del cine, por lo general bastante humorístico, aunque también hizo drama, incluso llegó a hacer películas, concretamente una película de gángster que dirigió él, que se llama Gangster Story, 1960, pero por lo general era un actor más bien nunca, o por lo menos en general, no
demasiado buena persona los personajes que interpretaba, pero sí gracioso. A veces gracioso por lo insoportable que era. Estoy pensando en The Sunshine Boys, estoy pensando en La extraña pareja junto a su gran amigo y que hizo 9 películas, Jack Lemmon. Pero era un actor de una solvencia absoluta. O sea, Walter Matthau es un actor extraordinario. Que pues en esa época pues que rondaría los 50 años, una cosa así. Y para la protagonista femenina, Dali, se pensó en varias actrices y cantantes. Aquí me he apuntado un poco. Originalmente Carol Channing, que es la que había hecho la versión en Broadway teatral del musical. Pero se vio que era un poco, que sí, que para el teatro sí, pero para el cine no teníamos, y sobre todo era muy poco natural, era muy exagerada, era muy grandilocuente en los gestos, en la forma de moverse en el escenario, entonces se desechó. Gene Kelly sugirió a Judy Garland, con la que ya había pues trabajado en otra ocasión, incluso dirigido, pero no se atrevieron por los problemas de salud y de adicciones de Judy Garland, algo que años después pasaría con Walter Matthau, no por las adicciones, sino por el estado de su corazón, que no trabajó más los últimos años de su vida, porque las aseguradoras no se arriesgaban, porque se podía quedar pajarito. Pues era un hombre muy proclive, tuvo 3 infartos y muy proclive a sufrir un ataque al corazón. Y esto la aseguradora allí, pues figúrate, son millones, ¿no? Después hubo otro proceso de actrices, Ethel Merman, Mary Martin, que por las razones que fueran no lo hicieron, Bette Davis, que rechazó el papel. Bette Davis tampoco hubiera sido otra película completamente distinta, claro. Y Julie Andrews. Y Julie Andrews también dice que no. Y también sonaron gente como Doris Day, Carol Burnett, Debbie Reynolds o Shirley MacLaine. Todas estas sonaron para el personaje, que al final recae en Barbra Streisand. Barbra Streisand, que acaba de tener un exitazo con Oscar incluido, con Funny Girl, pero que lógicamente no se ajustaba a la edad del personaje de la obra, porque la casamentera era una mujer madura. O sea, es de la edad del señor este de la contrata, del Van der Gelder este. Son de una edad similar. En la película, lógicamente, hay una diferencia de edad importante. Barbra Streisand era mucho más joven que Walter Matthau, y sobre todo de apariencia, y aquello un poco, pues ya podía chirriar, pero bueno, se decidió apostar por ella, pensando que era una actriz incipiente, con talento, que cantaba muy bien, como había demostrado en Funny Girl, y como demostraría con otras cosas. A mí, de Barbra Streisand, de la carrera de ella, lo que más me interesa es, sin duda, su versión de, siendo todas maravillosas, gentle, todas, pero es que a mí una película que a mí me parece soberbia, que tiene hasta 4 o 5 versiones, y John Cassavetes quiso en su momento dirigir una, se propuso hacerlo, pero se quedó en proyecto. Ha nacido una estrella. Que hay las versiones de, bueno, pues las que hay por ahí, la más reciente de Lady Gaga, pero hay la propia que hizo Barbra Streisand con Chris Christopherson. En fin, hay unas versiones extraordinarias, cada vez menos duras, un poco más edulcoradas si se quiere, pero bueno. Pero volviendo a Hello Dolly, a mí me parece que Barbra Streisand, a pesar de este tema de la juventud y tal igual, está muy bien en la obra. Tampoco Barbra Streisand la vamos a poner como un modelo a la belleza, ¿no? A la belleza según se entiende en general, ¿no? Pero de luego una actriz como un Pino también tiene su atractivo, no es desde luego una persona que carezca de él, y de luego canta como quiere, tiene una voz para cantar prodigiosa, y por eso creo que en parte no sería la película que habían ideado en principio, seguro, porque no es una traslación del escenario a la pantalla, sino que es otra cosa, pero bueno, está muy bien, creo yo. En ese momento Barbra Streisand tenía 27 años, y siempre se ha dicho, porque que salvo en una ocasión en Las Vegas, al poco de estrenarse la película, ella jamás en todos sus conciertos, en todas sus giras, tal, jamás ha incluido la canción de Hello Dolly. Y ella explica que es una canción estupenda, pero que ella, no solo ella ha popularizado, después mencionaremos algunas versiones, sino que no es ni la versión más destacada dentro de la misma película la que ella interpreta, pero es que aparte para ella la película fue un auténtico infierno, fue un martirio. Por lo visto, Gene Kelly se peleaba con el escenógrafo, se peleaba con el otro, venía con el escenógrafo y con el coreógrafo también, y Matthau con Barbra Streisand se llevaba fatal. O sea, es que tiene guasa, ¿eh? O sea, Gene Kelly con el Lehman, que no lo he dicho antes, pero autor de West Side Story, del Rey y Yo, o sea, un tipo de éxito, y por lo tanto él quería unas ideas muy concretas que chocaban con las de Gene Kelly, claro. Pero lo que por lo visto fue peor
fue la relación entre Barbra Streisand y Walter Matthau. Walter Matthau, como el personaje de la película, un cascarrabia, un gruñón y que no le perdonaba una, pero es que además se metía con ella. Aquí he cogido alguna cita. Dice que el actor, el Matthau, le dijo a Barbra Streisand en su cara: eres una tipa insignificante que no tiene el talento ni del pedo de una mariposa. También la tía se quedaría. También cuando ella le hacía alguna observación sobre el momento, sobre el rodaje a Gene Kelly, por lo visto el Matthau, si se enteraba, pegaba un berrido: ¡deja de una vez de dirigir la puta película! O sea, le reprochaba que ella hiciera, que dejara al director trabajar, que no se estuviera metiendo, que ella era un pipiolo, que era una semidebutante, porque solamente había hecho una película, que dejara al otro que sabía lo que estaba haciendo. Entonces, esto a ella también la tenía revelada. Y Matthau llega a decir en el momento: yo no soy el hombre más diplomático del mundo. ¡Oh, qué sorpresa! Empezamos a pelearnos como dos niños del gueto desde el principio. Desde el principio se llevaron mal, no hubo ninguna empatía, no hubo ninguna complicidad, algo que en la pantalla no se transmite, porque tú ves la acción y ves cómo Matthau va transformándose y termina enamorado locamente del personaje de Dolly. Y creo que lo borda, como todas las interpretaciones, porque Matthau es, insisto, uno de los mejores actores que ha habido. Pero debía ser fino estar allí viéndose las caras todos los días y tratándose de hacer arrumacos y cosas, cuando en verdad la procesión iba por dentro. Bueno, por dentro y por fuera cuando se ponían a discutir, porque me imagino que él diría cosas, pero ella también contestaría, no se quedaría callada, pero bueno. Hay un momento fundamental en la película, un momento álgido, que es cuando Louis Armstrong, que está tocando una orquesta, el líder de orquesta, se llama el personaje que hace él, interpreta el tema Hello Dolly, que este sí que lo cantó muchísimas veces, en giras en todas partes. Hello Dolly, this is Louis Dolly. Pues esto sale aquí maravillosamente. Pero esta canción, compuesta por Jerry Herman, 1964, el musical de Broadway, y aparte de Louis Armstrong y Barbra Streisand, he apuntado aquí unos cuantos que lo han ido interpretando, porque es que me he dejado por lo menos la mitad sin apuntar, pero Petula Clark, Bobby Darin, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Judy Garland y Liza Minnelli, las dos. Judy Garland justamente que no hizo en el 69 la película, esto fue antes, fue en el 64. Benny Goodman, Frank Sinatra o Sammy Davis Jr. O sea, una canción que conocía hasta decir basta, ¿no? O sea, esto es un tema muy, muy conocido, muy socorrido, porque además es muy eficaz. Es un tema que es muy, muy, muy sencillo, muy elemental, al menos en apariencia, pero que funciona siempre muy bien. En unas cadencias, pum, 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 y no tiene ninguna dificultad, sino al revés. Esta es una canción muy agradecida. Por eso se entiende menos todavía que Barbra Streisand no la haya incluido jamás en su repertorio de sus muchos conciertos. En definitiva, la película, a pesar de todo lo que he ido mencionando, es un clásico de toda la vida de lo que es un musical. Alegrías raudales, color, números musicales estupendos, muy eficaces, bailarines, canciones estupendas también. Pues eso, esos números excelentes que te hacían que estas películas pues siempre te dieran mucha alegría. Película que, por cierto, hace rato que la tenía que haber enseñado, no la he sacado todavía, está aquí el DVD, una edición corriente y bonita con Barbra Streisand justamente cuando interpreta esto, y Walter Matthau detrás, con una sonrisa un tanto de circunstancia, pero bueno, lo que hay. Y aquí, naturalmente, la inevitable Barbra Streisand con Louis Armstrong cantando el Hello Dolly, porque es lo único que sale Louis Armstrong en la película. Pero ya que estamos con esto, vamos a ir con los personajes distintos. Yo debo decir que yo, aparte de los tres que he mencionado, los otros no los conozco así para poder decir nada, salvo algunos secundarios de lujo, pero bueno. O sea, Dolly Levy, Barbra Streisand, Horace Van der Gelder, Walter Matthau. Esto está, que son las claves, son los dos elementos centrales de la película. Después tenemos a Michael Crawford interpretando a Cornelius Hackle, que es el empleado de Horace, que quiere ir con su sobrina, con la sobrina de Horace, y que interviene también en los tejemanejes de la casamentera. Después tenemos a Danny Locking interpretando a Barnaby Tucker, otro empleado también que une su complicidad a la de esta muchacha en la película, claro, para conseguir su fin. Después está la sobrina de Van der Gelder, que se llama Ermengarde Van der Gelder, interpretada por Joyce Ames. Y después tenemos a Louis Armstrong, líder de orquesta. Estos son los destacados. Después está Marianne McAndrew, Irene Molloy, otra que también
Porque es que está la trama del Van der Gelder con la casamentera, pero después hay estos dos empleados que son Barnaby Tucker y Cornelius Hackel, uno con la sobrina del Van der Gelder y otro con otra muchacha. Por la otra muchacha es Irene Molloy, que interpreta Marianne McAndrew. Marianne McAndrew, pues bueno, pues una actriz que yo no sé decir, a lo mejor han hecho muchas más cosas, pero yo no lo reconozco así a bote pronto. Algo que sí sucede porque es que es un reparto muy amplio, un reparto que pueden tener, pues no sé, 30 personas con personajes, más figurantes, más bailarines, más extras, más todo. Entonces aquí me he apuntado algunos de este reparto, que bueno, Scatman Crothers es un actor afroamericano que era cantante también, que por ejemplo es el negro del Resplandor, el que está allí en el hotel y le enseña el hotel cuando llega en el Resplandor, la versión de Kubrick, quiero decir. Cuando llegan Nicholson y Shelley Duvall, les enseña el hotel con él y distingue que en el niño hay poderes, porque él también los tenía. Ese es Scatman Crothers, que también es, como comentamos en su momento, la voz en versión original, en inglés, claro, del gato Jazz de la película Los Aristogatos de Disney, por decir algo. O sea, un cantante muy interesante. Y a mí como actor también me parece muy eficaz, siempre me lo ha parecido. Después tenemos también a Fritz Feld, que este es un actor recurrente del cine clásico norteamericano. Es un actor, por lo general veterano, empezaría más joven, supongo, pero que casi siempre hace de personaje semidistinguido, con una distinción, con una cierta clase, con cierta elegancia, que suele ser o un maître de restaurante, o un director de hotel, o un gerente, un conserje de un hotel también, un gerente. Un personaje de cierta relevancia, siempre en papeles secundarios, pero siempre muy llamativo, que termina, por las últimas películas que yo recuerdo de él, son con Mel Brooks. Por ejemplo, La Última Locura. Recuerdo, por ejemplo, la escena aquella del restaurante, del baile de los supuestos argentinos aquellos. Pues el jefe del restaurante, también está aquí. Richard Collier, que hace el barbero del Van der Gelder que es un poco su confidente, pero también, en fin, tratado como lo trataba. En fin, es que hay mucha gente participando en esta película, pero no he apuntado estos que me parecen los más conocidos, los más característicos, porque a pesar de ser una película con mucha gente trabajando, en realidad las dos parejas jóvenes tienen cierto protagonismo, pero es una película de dos, de Dolly y de Horace y de Dolly, que aquí se intentó, porque es que insisto, es que partimos de una obra teatral llamada La Casamentera, con lo cual ya tenemos el protagonismo ahí donde está. Y claro, aprovechando el pelotazo que fue Fanny Gale, el Oscar, tal y cual, pues se cargaron las tintas también sobre Barbra Streisand. Pero a nivel interpretativo, siendo una grandísima actriz, en mi opinión, y no es que sea algo especialmente notable, pero pues Walter Matthau pues se la come. Lo que pasa es que Walter Matthau es un papel desagradable, es un papel poco agradecido, aunque según va evolucionando la acción va mejorando con vista al espectador, no con vista a él, que siempre dijo que según se iba avanzando la película le parecía que iba más ñoño, que le gustaba más la parte otra, la parte de borde y de gruñón desagradable. En fin, es una película que en mi opinión merece muchísimo la pena ver, incluso revisar y disfrutarla, o sea, como un musical clásico americano, que es lo que es. Hello Dolly, con una, en mi opinión, extraordinaria Barbra Streisand y un siempre genial Walter Matthau, con esa intervención de Louis Armstrong imprescindible, y esa dirección muy meritoria, a pesar de todos los pesares de Gene Kelly, en el último gran clásico musical, según se comprendía, en aquella, pues desde la época de los 40, hasta esto, a finales de los 60, principios de los 70, donde ya la cosa empieza a evolucionar de otra manera. Y como esta película es tan estupenda, pues por eso la hemos querido traer al canal y es lo que acabamos de hacer. Si la conoces, que supongo que sí, espero que, bueno, haberte refrescado la memoria y que coincidamos en algunas cosas. En otras podemos disentir, como es natural, porque si todos pensáramos lo mismo sería absolutamente aburrido todo. Y si no la has visto, aconsejarte que si tienes ocasión la veas, porque es una película, eso que he dicho antes, alegre, que contagia esa alegría, esa bonomía que siempre estaba en estos tipos de musicales, ¿no? Siempre tan optimista y siempre tan derrochando tanto colorido, visual y sonoro, y que se disfruta mucho. Y en cuanto al vídeo, pues si te parece bien, te agradeceremos que le dejes me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día y otro en el canal, te agradeceremos también que te suscribas, que eso lo comente a gente que se te ocurra que le pueda interesar. Y nada más, gracias por la atención. Nos vemos en otro vídeo.
Un saludo.